Hoy vamos a ver cómo montar un kit de estas baterías de las Seplos Mason de 280 Ah, léase 15 kilovatios hora de capacidad. Así que si queréis saber cómo montar un kit de estos, ya sea porque os es más fácil traerlas desmontadas y lo tenéis que montar en un sitio donde no podéis meter la caja de golpe con tanto peso, o porque simplemente os querréis ahorrar un pequeño dinerito, adelante vídeo. Hoy vamos a montar un kit de baterías de Seplo, unas Mason 280 que tenemos aquí, pero hoy lo vamos a montar desde cero, tal y como te viene según lo compras. Caja donde viene lo que es la caja de la batería, valga la redundancia. 3 cajas de baterías con 4, 5 y 4 elementos, es decir, en total 16 elementos EVE de 280 amperios y los accesorios. Así que vamos abriendo cositas y vamos viendo qué tenemos en cada cajita. Celdas EVE de 280 amperios que, si habéis visto este vídeo que os dejo aquí arriba, en las pruebas que yo hice me han dado 307 amperios, 307,6 amperios hora, o sea que son unos bicharracos del 7. Vienen en 3 cajas, en este caso vienen 2 cajas de 5 y una caja de 6. Seguimos abriendo cajas. Bueno, pues vamos a ver qué incluye todo el kit. Lo primero, abrimos la caja donde viene la caja grande y aquí tenemos la cajita. Pues aquí está la cajita. No pesa, porque pesa bastante, pero obviamente sin batería se maneja, no hay mucho problema. Vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, las cosas que traen son los separadores para que no hagan contacto a las baterías, que ahora os contaré. Papel que es como plástico para ponerle la tapa para que si volcara la batería no se cortocircuitase, que tampoco le veo mucho sentido, pero bueno. Vienen las planchitas que sirven para donde salen los cables, que ahora lo veréis, donde salen los cables de toma de tensión de la BMS para saber en qué tensión está cada celda, y más pads para hacer que no haya contacto y una especie de foam para colocar entre las celdas y que cuando se aprieten y dilaten un poco puedan dilatar un pelín, y sobre todo que no hagan contacto entre ellas. Que recordar, importante, que estas baterías, el chasis es negativo, con lo que lleva un plastiquito, pero si por lo que sea el plastiquito se pela o tal o cualquier cosa, lo que va a ocurrir es que si se tocan dos baterías se están tocando los dos negativos, y dado que las estamos poniendo en serie, haríamos un cortocircuito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de ponerle los foam y que todo esté perfectamente con aislantes para que no haya ningún momento ningún problema. Y aquí tenéis el panel de la BMS, que yo lo he quitado porque lo que voy a hacer es trabajar con todo desmontado, montar toda la batería, todo lo que se pueda, menos las celdas, porque las celdas, en cuanto las ponga, esto no va a haber quien lo mueva, que de hecho eso es una de las buenas ideas o de los sentidos que tiene comprar esta batería desmontada en vez de comprarla montada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fijaros, yo estoy solo ahora mismo, entonces yo solo esta batería yo no la puedo mover, yo no soy capaz de levantar 100 y pico kilos, ¿qué pesa esto? 130 kilos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la caja sí que soy capaz de manejarlo solo. Como ya tengo 3 montadas, lo que voy a hacer es esta cuarta, montar todo lo que pueda en esta mesa para hacerlo aquí tranquilo, y cuando ya tenga que montar las baterías me la pongo encima de las otras 4 y ya la monto en su sitio final. Con lo cual, por ejemplo, imaginaos que queréis montar la batería en un sótano que tiene una escalera de acceso muy mala y tal, que para bajar un bulto de 100 y pico kilos os la vais a ver y desear. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que si la bajáis a piezas, léase lo que pesa por un lado y la caja por otro lado, pues lo vais a bajar muy fácil y luego lo montáis abajo, que no tendría ningún problema. Entonces yo lo que voy a hacer es montar todo lo que se puede montar, o sea, sin tener que montar las baterías, y una vez que ya no pueda montar más, ya sí me voy a encima de las otras baterías y las seguimos montando encima, ¿vale? Pero primero voy a montar todo lo que pueda. Abrimos la caja con accesorios, y la caja con accesorios lleva unos foam para colocar encima de estas piezas. Este foam es para estas piezas. Los cables de conexión de la BMS tiene que ir conectada por un lado a las piezas de toma de voltajes de las celdas, y por otro lado necesita un positivo al positivo final también. El fusible, la tapita de aquí, que ya la voy a dejar puesta, la tapita del ActiSwitch, que yo no le voy a poner balanceador activo de la propia marca, sino que le voy a poner un NEI. El portafusibles, la plaquita para hacer bonito la parte de la BMS, topes para cuando amontonas varias baterías, multitud de tornillos y los tiradores laterales, que estos también están para colocar, y además un montón de busbares que además son flexibles, interesante. Más busbares que son de la propia BMS. Entonces vamos a empezar montando lo que son las manijas y seguimos.
Las manijas no tienen ningún misterio, el único misterio que tiene es que las tienes que montar colocadas en el sentido correcto, es decir, que cuando abren se van para arriba, simplemente esto. Los tornillos que lleva son estos, que son avellanados de Allen, pequeñitos. Un consejo sí que os doy, compraros una buena herramienta de Allen, porque si no vais a pasar tornillos como si no hubiera un mañana, y tampoco apretéis una barbaridad todos los tornillos porque realmente no es necesario, lleva muchos tornillos. Las piezas para que cuando montas una pila de baterías, pues enganchar unas con otras. Estas se montan con este tipo de tornillos que son tornillos negros con cabeza redonda y que son de tipo Phillips, de tipo estrella. Ahora las patas hay que ponerlas, son esta especie de piececitas circulares, van con el agujero para que en esta forma y con estos tornillos que son con una Grover para que no se aflojen y una arandela y nada, no tiene ningún misterio, simplemente engancharlas y ya está. Una puerta. Del exterior de la caja ya estaría todo, salvo la parte de la BMS, pero lo que es de la caja en sí ya no lleva nada más. Ahora vamos con el interior. Lo importante es estas piezas que, como ya os he dicho antes, lo que son aislantes. Es decir, esto es una pieza de plástico que evita que, por más que se estropeara, se rompiera el plástico de la celda, pues no haga contacto con la caja, con el chasis y provoque un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esto. Fijaros, tenemos que ir colocando estas piezas de este modo. Esta es la del suelo. Esta es del suelo. Esta es este lateral. Esta es este lateral. En el centro también lleva, ¿vale? Aquí en el centro también lleva. Y aquí también. Y ahora me faltan las que vienen aquí, que serían esta en este lado, esta en este lado y esta en este lado. Quedaría todo... Si os fijáis, queda todo un hueco perfectamente aislado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estas piezas llevan cinta de doble cara, entonces hay que pelarlas y pegarlas. Pero para ello, primero limpiamos, aspiramos toda la caja dentro y después lo que hacemos es lo limpiamos con un poquito de alcohol para que pegue bien y ya nada, pegamos. Listo, fijaros, cuando ya meta la batería aquí, ya todo esto es un sistema completamente aislante, que da igual la batería, aunque se rompiera el protector de la batería, pues daría exactamente igual porque no haría contacto con nada. Seguimos. El último trabajo físico que podemos hacer sobre la batería es estas especies de foam que lleva aquí, que van justo aquí encima, dentro de la caja para cuando pones otra encima de esta, apoyen estos foam y apoye un poquito más mejor la batería, porque si no, nada, esto nada, no tiene ningún misterio, simplemente pelarle la cinta doble cara y meterlo en el agujerito y apretarlo para que si pones una batería encima, pues se quede ahí y no se mueva. Ya no se puede hacer nada más. Lo que es en la batería, en la propia batería, puedo seguir haciendo, que lo voy a seguir haciendo ahora, la BMS, y una vez que tenga la BMS ya sí que monto las baterías, pero ya monto las baterías en la caja dentro de, ahí estáis viendo, el bloque de 3 baterías que ya tengo. Entonces voy a colocar la caja encima del bloque, las 3 baterías, y ya cuando quiera montar las baterías ya las monto directamente. Entonces venga, voy a poner la caja en su sitio y ya está. Uy, por si pesa, sí. Siguiente paso, montar los bornes de la batería dentro del panel de la BMS. Obviamente tener cuidado que los rojos van en los más y en los menos van los negros. Si queréis ser cuidadosos, pues van aquí, si os fijáis veis que tienen una serigrafía. Yo la serigrafía la dejo para arriba, que es como venía la batería original. Se pueden poner como queráis, da igual, porque el sistema que tiene para que el conector solo entre en un sentido y no se termine saliendo, se gire, lo podéis colocar donde queráis, o sea que no hay ningún problema. Para poner estas piezas, los tornillos son estos que veis aquí, que son negros, Allen, pero esta vez de cabeza redonda, no de cabeza plana. Ahora vamos con la parte del montaje eléctrico de la BMS. Venga, vamos allá. Lo primero es montar el fusible. Para ello tenéis que quitarle la pieza de plástico, el protector, que no se va a poder utilizar porque no lo van a permitir los busbares. Y con este tipo de tornillos, que son más bien gruesitos, lo atornilláis directamente en su sitio. Sacamos los tornillos del fusible, quitamos solo una Grover y una arandela normal y colocamos este bus bar
en su sitio por arriba con unos tornillos gordos y cortos que hay. Estos tornillos cortos y gordos. Colocamos, en este caso, el busbar SFN5 junto con los busbares planos. El busbar plano va aquí y el SFN5 va encima. Colocamos el otro tornillo al otro terminal para que puentee los dos negativos. Y ahora colocamos el busbar SFN3 que va colocado tal que así. Quitamos los tornillos de conexión con la BMS y colocamos el busbar. Colocamos el fusible y volvemos a colocar la arandela, la grover y la tuerca. Y apretamos todo bien apretadito. Colocamos el otro busbar en el positivo con otros dos tornillos. Con esta pieza en dirección para abajo. En este lo he puesto para arriba, me he equivocado, pero da igual porque el tornillo engancha aquí, no engancha en el centro. Pero en este sí que hay que ponerlo, es obligado ponerlo para abajo. Quitamos los últimos tornillos de la BMS y colocamos el busbar más grande, el SFN2. En esta postura, ya que este lo que hará es esto. Dentro de este matorral de cables, que vienen dos cables, son los cables de conexión de las celdas y el del positivo de la BMS. Este hay que conectarle. Ojo que tiene un terminal pequeño y tiene un terminal grande. El pequeño va aquí que pone B+. Aquí en este tornillito que pone B+, se suelta y se engancha al terminal pequeño. Dejamos también conectados los dos extremos de las tomas de tensión de las celdas, teniendo en cuenta que el que es el conector negro va aquí. Ojito que tiene sentido. Lo veis porque tiene una muesca y si no, no entraría. Y el otro de los otros dos, que los dos conectores son blancos, es el que tiene el pulsador, por decirlo de alguna manera, el que hay que poner en el blanco. Y nos queda por colocar el SFN07, que es el que va encima. Que es fácil de colocar porque fijaros que tiene un agujero más grande que el otro. El grande es el que va al busbar y el pequeño es el que va a la batería. Bueno, pues en conexiones eléctricas ya estaría todo. Lo único que nos queda sería poner en el frontal la tapita de aquí, que viene aquí. Aquí tenéis la tapita del frontal. Hay que quitar estos agujeritos y poner esos tapones. Ya estaría todo, solo nos quedaría poner el tornillo de tierra y instalación eléctrica completamente terminada. Lo que podemos ir haciendo es en estas piececitas, por este lado, lleva este FOAM, con lo cual se lo podemos ir colocando. Lo primero que hacemos es quitamos este frontal para poder meter las baterías más tranquilamente. Fijaros que los tornillos que van aquí son muy largos, ¿vale? Hay que quedarse con esa idea para no equivocarse de tornillos. Los tornillos de esta pieza son los largos, que vienen solo 3 puestos, pero luego hay que ponerle 7. Al final hay que colocarle 7. Echando un poquito para atrás la tapa ya podemos meter las baterías tranquilamente. Las baterías hacen una serie y sabemos que el negativo arranca en este... ¿Estáis viendo la batería? Aquí va la BMS... Luego, aquí en el banco de la izquierda, que es el banco número 1, el que empieza la celda 0 es esta. El negativo es este lado, el positivo es este lado. Como es una serie, la siguiente celda tendrá su negativo aquí y su positivo aquí. Y irán haciendo así todas para ir haciendo una serie. Antes de poner las celdas, tenemos que colocarles el FOAM. Hay que colocarles un FOAM, tanto en un lado como en el otro, para que no hagan contacto con la de al lado y tengan un poquito de separación. Entonces,
En una de las esquinas hay que ponerle a las dos celdas y en el resto de las celdas solo en un lado. Es decir, que tiene que haber separación, solo un FOAM entre cada celda y un FOAM con el final. No hace falta que tengan un FOAM por cada lado y que sean dos FOAM entre celdas. ¿Veis? A esta le he puesto FOAM por los dos lados y porque va a ser la primera que va a llevar los dos FOAMs. Entonces, esta va colocada aquí. Le he hecho un poco de más para allá para que me entren las otras sin ningún problema y voy colocando FOAMs ya solo en la parte del fondo. Bueno, ya lo tenemos. Orden. La primera que está a la izquierda, que es el borde inicial negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, todo así, ¿vale? Aquí positivo, por lógica, aquí negativo, positivo y va haciendo así. Ahora colocaré los busbares para que veáis. Pero antes de nada lo que hay que hacer es poner esta tapa en su sitio con los tornillos, con los 7 tornillos y apretarla. Es importantísimo apretarla lo más fuerte que podamos y con todo el par que se pueda. EVE nos dice que mientras más apretamos las celdas, que más nos van a durar. Así que estos tornillos, estos 7 tornillos, tenemos que apretarlos, pues lo dicho, como si no hubiera un mañana y todo lo fuerte que podamos. Vamos a ello. Pues ya está perfectamente apretado. Ya podemos montar los busbares y empezar a montar lo que sería el cableado del NEI que va aparte, por decirlo de alguna manera. Los busbar no tienen mucho misterio. Ya sabéis, empieza el negativo, luego hay que unir este positivo con este negativo. Hay que ir así haciendo una figurita poco a poco. Y nada, vamos colocando los busbares. Aquí iría uno, pero no le voy a conectar. No le quiero conectar para que aquí no haya 50 voltios, ¿vale? Quiero romper la serie y este le conectaré justo al final después de conectar la BMS, con lo cual este no le coloco, de momento. Faltaría este solamente, ¿vale? Ya estarían todos. Es decir, fijaros, va haciendo la serie así. ¿Veis? Y ya estaría. Estas plaquitas, que son las que van aquí, la que pone PSA es la de la izquierda, la de las celdas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lleva varias cosas. Lleva, si os fijáis, lleva para medir la tensión de los elementos. Y lo que tenemos que hacer es una cosa, en mi caso, que le voy a poner un NEI externo, es ir viendo dónde engancharía cada conector para saber dónde voy a dejar los NEI, porque yo los NEI los quiero colocar en el sitio donde no esté conectado. Entonces esto va así, ¿veis? Entonces queda a la altura de estos, queda a esta altura estos, con lo cual sé que en este lado van en los de adelante y en este lado va también en los de adelante, salvo aquí que es que tiene que ir. Vale, pues sabiendo ya eso, me cojo mi cableado de NEI. Y el cableado de NEI tiene dos conectores. Recordad que como es solo para 16 celdas, te sobran en el segundo conector, te sobran un montón. Entonces, sabemos lo siguiente. Sabemos que el primer conector, como visteis en el vídeo, bueno, realmente esto lo habéis visto ya en el vídeo del montaje del NEI, con lo cual lo voy a pasar simplemente, no lo voy a explicar, pero bueno, por si alguien lo quiere saber, venga, lo explico. Simplemente es el primer cable, que es el negativo, va al polo negativo y a partir de ahí, pues un cable aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, es decir, cada una celda, ya estaría, no hay más. Si tenéis dudas, aquí arriba os dejo el enlace para que veáis cómo se monta en exprofeso este NEI. Para evitar errores os digo un truco que a mí ya me ha pasado montando una de estas, que me equivoqué, y es un truco muy tonto. El NEI, los colores están montados siempre, hay solo 4 colores, blanco, azul, verde y amarillo, y están siempre montados en ese orden, siempre se van alternando. Con lo cual, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Ir siguiendo la serie y comprobando que la secuencia de colores sea blanco, azul, verde, amarillo, blanco, azul, verde, amarillo, blanco, azul, verde, amarillo, blanco, azul, verde y amarillo. Con eso habréis comprobado de esa manera tan tonta que estén los cables bien conectados. Os lo digo porque es que a mí ya me ha pasado que sin darme cuenta alterné dos y con lo cual mire mal el NEI, ¿vale? Una vez que ya tenéis esto, pues ahora lo que hay que hacer es medir los cables para dejarlos bien metidos por aquí para que quede bonito. Vamos a ello. Ya tenemos el cableado bien puesto, pues ponemos las piececitas. Recordad, la A va a la izquierda, es decir, batería 0, y la B a la derecha. Yo una cosa que hago es, cuando lleva sensor de temperatura NTC y la sonda del NEI, primero pongo la sonda de NTC, que es más gruesa,
que mi terminal para que apoye mejor. Después de montar el NAND ya montamos completamente la BMS. Para ello la apañamos, la acercamos, por decirlo de alguna manera. Conectamos el cable corto, es el que va al sensor de las AS, teniendo en cuenta que si miráis el conector tiene pines, entonces en esos pines tienen que ir mirando para arriba porque si no el conector no entra. Y lo mismo para el conector de la derecha. El cable rojo es el de tensión total, va al último pin, al B16+. Ya colocamos los pines y lo primero colocamos un tornillo para que se quede clavado. Ponemos un cuarto tornillo, o sea, un tercer tornillo en la esquinita para que la placa no se mueva. Y ya podemos conectar los buses, los bus bar de la BMS. Uno. Que la BMS no va a encender porque lógicamente está cortado al final el bus bar, con lo cual, como no está puesto el bus bar, no hay tensión, no hay problema, podemos tocar. Así que damos par de aprieta a estos dos tornillos, ponemos todos los tornillos del frontal y ya ponemos el último bus bar y cerramos, ya estaría todo. Conectamos el último bus bar y ya sí que le estamos dando corriente a la batería. Así que ahora, a partir de ahora ya muchísimo cuidado. Bueno, a ver, siempre hay que tener cuidado, pero aquí ya sabemos que tenemos tensión completa. Simplemente además solo nos queda poner la tapa. Es poner el bus bar. Le damos el par de apriete. Ahora comprobamos que la batería funcione. Así que le damos al botón de reset para encender y está encendiendo. Vamos a ver si marca tensión correcta. Está marcando tensión correcta, 52,71, luego está bien. Podemos apagarla manteniendo pulsado. Cerramos la batería y ya estaría. Ahora solo queda revisar la configuración dentro de la BMS de Seplos y todo terminado. Así que si te ha gustado el vídeo de cómo hemos montado estas baterías Seplos Mason de 280 amperios-hora en un kit do it yourself, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué harías tú, si las comprarías montadas o las montarías tú. Nos vemos en el siguiente vídeo.